Muy buenas tardes. Damos inicio al cuarto módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Esperamos que se vayan conectando poco a poco las personas inscritas para esta actividad. Vamos a esperar un minutito, a las 12:05 vamos a partir con este cuarto módulo, donde nos va a acompañar una gran invitada con un tema muy interesante. Estamos viendo aquí que se están conectando las personas inscritas. Tenemos a más de 200 inscritos en este cuarto módulo de este día miércoles. Bueno, vamos a iniciar entonces. Para quienes no estuvieron en el módulo anterior, les cuento que mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Esta capacitación está siendo grabada para luego quedar de manera definitiva en el canal de YouTube de Editores de Chile, donde podrán revisitarla y también compartirla con sus redes o a través de sus redes o canales de información. Durante la siguiente exposición, nuestra panelista pueden dejar sus preguntas de una manera muy sencilla. Abajo de la plataforma Zoom encontrarán un botón que dice preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Entonces, al final de esta presentación seleccionaremos algunas preguntas para realizarle a la expositora. Vamos a intentar de realizar todas las preguntas, pero va a depender del tiempo que tengamos. Entonces, damos inicio a nuestro cuarto módulo y quisiera contarles que con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país, Editores de Chile lanzó la convocatoria al programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, que consiste en capacitaciones virtuales que abordarán diferentes temáticas en torno al libro y la lectura. Como el año pasado, el formato es digital y la invitación es abierta a todo el ecosistema del libro. En este sentido, los contenidos de las capacitaciones tienen como objetivo principal consolidar los conocimientos relacionados con la activación de nuestra industria. Esta iniciativa es impulsada por Editores de Chile y financiada a través del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También quisiera contarle que este evento se enmarca en la celebración de los 20 años de existencia de Editores de Chile, que es una asociación gremial que reúne editoriales independientes, universitarias y autónomas. Tiene sus orígenes a fines de los años 90 y inscribiendo su personalidad jurídica en el año 2001. Al día de hoy agrupa más de 100 editoriales independientes y universitarias chilenas para conformar un amplio abanico de géneros, estilos del ecosistema del libro. Bueno, como les contaba, este programa cuenta con 8 módulos que comenzaron el día 17 de noviembre. Las siguientes sesiones que quedan se llevarán a cabo el próximo miércoles 1 y martes 7 de diciembre. Algunos de los temas que se tocarán son los distintos formatos del libro existentes, el diseño, la relación con las librerías, diversos temas sobre legalidades, incluyendo la compra-venta de derechos y formas de financiamiento. A quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestros panelistas, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece abajo, tal como les comenté anteriormente. Y al finalizar, dejaremos un espacio para conversar con nuestra expositora. Les comento entonces que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Sin embargo, nuestra expositora se conectará en la segunda parte, que es en la parte de las preguntas, donde se conectará en vivo y para generar un diálogo ahí con la audiencia. Estamos seguros de que será una capacitación muy provechosa y les recuerdo una vez más que estas capacitaciones serán grabadas y publicadas en el canal de YouTube de Editores de Chile. Así, damos inicio entonces al cuarto módulo, que tiene 1 hora de duración, cuyo tema, muy importante por cierto, es la comercialización de derechos de autor. Y nuestra expositora es la querida Paz Corral. Paz es narradora oral,
y escritora de libros para niños, formada en Córdoba, Argentina, y se ha especializado en fomento lector, desarrollando actividades e impartiendo talleres tanto en colegios como en diversas instituciones, incluyendo establecimientos que acogen a menores en contexto de vulnerabilidad. 5 de sus libros han sido publicados en Editorial Zigzag, entre ellos El vampiro niño que soñaba con bailar, Caperucita Roja y Abuelita, detectives privados, y con Una Luna Editorial publicó en el año 2020 el libro Así es mi familia. Ahora les dejo con la presentación de Paz Corral. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece en la parte inferior de su pantalla, y al final de la presentación estaremos con Paz para conversar y responder algunas de estas preguntas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar acá compartiendo en esta serie de capacitaciones que organizan los editores de Chile. Siempre es importante hablar de estas cosas que a los editores, a quienes publicamos libros y a quienes escribimos libros, nos convocan y muchas veces nos hacen tener dudas. Lo que voy a hablar yo o de lo que quiero conversar con ustedes es acerca de los derechos de autor, que es un tema fundamental para toda editorial y también es un tema fundamental para todos los autores, porque tenemos que saber y tener súper claro qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer cuando firmamos un contrato. Así que vamos a partir hablando de esto y primero que nada, ¿qué son o qué es el derecho de autor o los derechos de autores? Bueno, son los derechos que todo creador tiene sobre su obra. Básica y simplemente es eso. En este caso vamos a hablar de los autores de libros y nos vamos a encontrar con también distintos tipos de autor. Están los autores que son uno solo y que escribe su libro, los varios autores u obras colectivas que son dos o más personas que escriben un libro, o los coautores que no son los dos escritores, sino que uno es el autor del texto y el otro el ilustrador, que es una situación que se ve hoy cada vez más en los libros ilustrados y en los libros álbumes, donde el libro se hace en conjunto entre el autor y el ilustrador y por lo tanto ambos son los creadores de esa obra en conjunto. Los derechos de los autores sobre sus obras son de dos tipos, patrimoniales y morales. Los patrimoniales son los económicos, es decir, el derecho que tienen las personas a recibir una retribución en el caso de que su trabajo sea comercializado. Y los morales son los derechos que tiene el creador de su obra a mantener la integridad de lo que creó. Lo que es súper importante porque un autor o un ilustrador tiene pleno derecho a negarse a que se hagan cambios a lo que él creó. Y cambios de cualquier tipo, ¿eh? Eso quiere decir que si un ilustrador, por ejemplo, hizo un dibujo, una ilustración determinada para que estuviese siendo parte de un texto concreto, tiene todo el derecho a negarse a que ese texto después aparezca publicitando, por ejemplo, alguna actividad relacionada o no relacionada con la editorial que lo publicó. Y todas esas son las cosas que hay que dejar muy claras, hasta dónde se puede llegar, cuáles son los límites entre un autor y su editorial, es también de lo que vamos a hablar. ¿Cómo se provee de contenido una editorial? Se provee básicamente de tres maneras. Uno, directamente de un autor. La segunda manera que tiene es comprando derechos y tercero, obteniendo obras o publicando obras de derecho universal. Entonces vamos a ver en cada caso cuáles son las condiciones que tiene que tener un contrato de edición para que sea lo más justo posible con todas las partes que participan en la elaboración de un libro, de una revista, de cualquier objeto escrito. Entonces, ¿qué es lo que debe quedar bien especificado y bien claro cuando firmamos un contrato de edición? La ley en Chile es bien clara, es la ley de
de propiedad intelectual y es la ley 17.336 y deja bien claro cuál es lo mínimo que debe ir en un contrato de edición. Vamos a repasarlo y vamos a ver algunas cosas también que a veces se quedan en el tintero porque son bastantes las variables a tener en cuenta. En primer lugar, tiene que quedar detallada la duración del contrato. Se debe hacer mención en el contrato acerca de los derechos subsidiarios, que ya vamos a hablar en un minutito acerca de eso. Hay que dejar bien especificado si los derechos que se están vendiendo son para un libro en papel, para un libro digital, si se va a transformar en un audiolibro, por ejemplo, o si se van a ceder también los derechos a la editorial para una adaptación cinematográfica. En el fondo, más que ceder los derechos, se autoriza a la editorial a negociar en nombre del autor para hacer todas esas transformaciones al libro que en un minuto se pensó quizás como un objeto impreso. También se debe dejar muy claro el monto que va a recibir el autor por cada libro vendido y cada cuánto tiempo se va a pagar este monto, cómo se le va a informar al autor de las ventas de los libros, qué obligaciones tiene el autor si es que las hay. En un ratito más me voy a atender en eso porque es bien importante que el autor tenga claro que así como va a tener derechos, también tiene obligaciones y esas obligaciones van a ir en beneficio de su trabajo. También se debe dejar bien claro para qué territorio se está haciendo este contrato de edición. Para un territorio determinado, para un ámbito geográfico determinado, en una lengua específica. Si la editorial con la que está celebrando el contrato de edición va a estar autorizada para vender ese libro después en el extranjero, sus derechos, o el libro físico, que son dos cosas distintas. Y para cada una de estos segmentos de negociación también se debe dejar muy claro y muy establecido cuáles son las condiciones económicas que se están pactando. Muy importante, y he visto en varios contratos, medio olvidado el tema, es qué pasa si es que después de la primera edición quedan ejemplares sin vender. ¿Qué pasa con esos ejemplares? Y la ley permite que el autor tenga la prioridad para comprar a precio de costo esos libros que la editorial no pudo vender. Por lo tanto, como autora, les recomiendo tener siempre eso en mente. Hay que saber siempre, porque esa información tiene que estar en las liquidaciones, ya lo vamos a ver, cuántos ejemplares van quedando como remanente de la primera edición y si en algún minuto esa venta se para o simplemente dejan de informarse, saber que como autor tenemos la primera opción para comprar esos ejemplares y nosotros definir si los vendemos a través de firmas o de otra manera determinada. Los derechos subsidiarios que mencioné recién son los derechos que se desprenden de la obra original, es decir, por ejemplo, si se va a convertir en un cómic, si se va a hacer si se va a incluir en una antología, si se va a vender como derecho para un club de lectura, todas esas cosas es bueno que también queden bien especificadas en el contrato. Y dejar bien claro si es que el autor decide retener todos los derechos subsidiarios para él o si bien se los entrega a la editorial para que los comercialice junto con el libro. Algunos datos desde lo convencional, desde lo que se suele hacer. Los contratos se suelen firmar por 5 años y eso está bien. Un periodo menor puede impedir tener una buena promoción del libro y por lo tanto incidir en que no haya tan buenas ventas. Y un contrato demasiado largo te puede amarrar a un sistema que no funciona. Así que 5 años es un muy buen plazo para firmar un contrato de edición. Conviene fijar visitas de autor o firmas, de manera que la editorial sepa que tiene que generar cierta cantidad de actividades para que tú como autor puedas promocionar tu libro y también para que tú como autor sepas que vas a tener que realizar ciertas actividades para que tu libro se venda, sea exitoso y ojalá un bestseller. ¿Cuánto recibe un autor de la venta de un libro? La ley en Chile estipula que tiene que recibir al menos el 10% del precio de venta.
Puede ser que si eres un escritor muy famoso puedas lograr un poco más que eso, pero en Chile no menos. Hay otros países donde el derecho de autor sí es un poco menos, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que al menos debe ser el 10%. Lo que sí hay que tener súper claro es que en caso de que haya coautores, ese 10% se reparte entre todos aquellos que se consideran creadores del libro. Por audiobooks o ebooks, eh, lo convencional es que el autor y la editorial se repartan en un 50% cada uno, el precio de venta que consiguen por el libro, o que el autor reciba entre un 25 y un 40% o un 50% del precio de venta del libro. Y por los audiolibros, lo convencional hoy es que el autor reciba entre un 40 y un 50% del precio de venta del libro. En el caso de los ilustradores, y esto va para quien está pensando poner una editorial o trabaja con ilustradores, los ilustradores mantienen el derecho absoluto sobre su obra y no se puede hacer ninguna variación en ellas, ni de color, ni de ningún tipo de cosa, ni sacarla de contexto sin la autorización expresa y por escrito del ilustrador. Eso es súper importante y no se debe olvidar. El derecho de autor sobre las ilustraciones es un derecho que no se puede tocar, así como tampoco el derecho del autor. Para la compra y venta de derechos en el extranjero, los contratos suelen ser similares a lo que ya estamos hablando. Aquí en el PowerPoint ustedes pueden ver una muestra de un contrato. Lo que sí se suele agregar es la tirada de esa primera edición, porque el precio de venta se va a fijar en relación a esa tirada. Suele también negociarse en un 10% del precio de venta al que se va a vender en el país, por supuesto, donde se están vendiendo los derechos. Y eso es lo convencional. Se puede negociar, es decir, si vamos a hacer, estamos seguros que ese libro va a ser un éxito y que por lo tanto no solo va a tener una tirada, sino que vamos a hacer 2 o 3 tiradas, podemos comprometernos con la editorial a la que le estamos comprando los derechos para pagar derechos progresivos, es decir, pactar para los primeros 1000 ejemplares un 8% de derechos, para los segundos 1000 ejemplares un 9%, y cuando ya haya una tirada de 3000 ejemplares pagar un 10% de derechos. En los libros ilustrados se suele pedir además el pago de un fee por un CD con las ilustraciones, que convencionalmente también es más o menos de 400 o $450, y también se suele pactar un anticipo, es decir, un 50% al momento del monto pactado al momento de cerrar el trato y un 50% al momento de recibir los archivos. ¿Cómo se pagan los derechos de autor? Los derechos de autor se deben pagar también pactados por contrato al menos una vez al año. Lo convencional es que se paguen semestralmente. La editorial debe mandar una liquidación. Aquí yo les estoy mostrando en el PowerPoint un ejemplo de una liquidación de derechos de autor. Debe tener el mayor detalle posible de manera que el autor se sienta confiado de que esa venta que se le está reportando es la venta real. Ojalá tenga el mayor detalle posible, y si el libro ha sido transformado en ebook o se han hecho exportaciones o se han hecho ventas especiales, que quede todo eso plasmado y recogido en la liquidación que se le está enviando al autor. Aquí les muestro otro tipo de liquidación, y acá se pone la cantidad de ejemplares. Y eso es una muy buena idea, pedirlo en las liquidaciones, para así tener muy claro siempre cuál es el remanente que va quedando tras la información semestral. Y como decíamos al principio, la tercera manera de obtener contenido de una editorial es a través de los libros que ya son de dominio público. Estos son los libros que quedan liberados para ser publicados por cualquiera y en cualquier idioma 70 años después de la muerte de su autor. Eso es lo convencional, lo que a través de la convención, de las distintas convenciones internacionales se ha ido tomando como convencional.
Hay países como México, por ejemplo, donde los derechos quedan liberados después de 100 años de la muerte de su autor, y otros países como España que tienen, dependiendo del año de la muerte, si es anterior o posterior a 1987, tienen distintos cantidad de años, 70 u 80. Pero en Chile y en general en la mayor parte del mundo son 70 años después de la muerte del autor. El día 1 de enero de todos los años se celebra el Día del Derecho de Dominio Público, porque ese día quedan liberadas todas las obras que están cumpliendo con ese requisito. Por ejemplo, el 2021 se liberaron los de Francis Scott Fitzgerald, el 2022 se va a liberar Stefan Zweig, ya hay muchas editoriales que están preparando las ediciones de estos clásicos que se han leído por generaciones. Y así, anecdóticamente, el 2014 o el 2015 se liberaron los derechos del Principito, del texto, no de las ilustraciones. Por eso que les muestro ahí cómo las editoriales tuvieron que arreglárselas para poder publicarlo, pero con sus propias ilustraciones, porque por razones de disputas legales, las ilustraciones y el nombre del Principito no quedaron liberados. Y de hecho, si se fijan, hay muchas ediciones nuevas del Principito que se llaman El Pequeño Príncipe, justamente porque no pueden recoger el título del original. Es bueno, y les dejo acá como información, que busquen la historia de esto de los derechos liberados, el convenio de Berma. Es súper interesante de leer y tener claro, porque la gracia de participar o de ser parte de este convenio es que los plazos se respetan entre todos los países del convenio, y Chile participa en el convenio de Berma desde 1970. La ley de propiedad intelectual en Chile estipula lo mismo, que los derechos se liberan después de 70 años de la muerte del autor, y en caso de que fuera una persona jurídica, los 70 años se cuentan a partir de la publicación. Si son varios autores, se cuentan los 70 años a partir de la fecha en que murió el último de los autores. Y también, como dato anecdótico, recién en 2023 vamos a tener en Chile nuevas obras de dominio público. Y por último, quiero invitarlos a que busquen información acerca de SADEL. SADEL es una corporación sin fines de lucro creada bajo el amparo de la ley 17.336, y su objetivo es gestionar la propiedad de los derechos de los autores y las editoriales sobre sus obras, especialmente en el ámbito de la fotocopia, la digitalización, el almacenamiento en base de datos, la reproducción y la comunicación pública. Lo que hace SADEL es que tarifó y le pidió sobre todo a las universidades que se asociaran y que inscribieran sus requerimientos de fotocopia para recolectar estos pagos y hacérselos llegar a sus socios. Es bien interesante lo que hacen, es un trabajo de hormiga, pero permite que las cosas se mantengan ordenadas y que la piratería no tenga tantos lugares donde sustentarse. Acá les dejo también algunas páginas que son interesantes de revisar. Por ejemplo, es muy interesante ver lo que está haciendo Tracalá con los derechos digitales. Están las leyes para que ustedes las puedan revisar. Y hay un manual, una guía de derechos de autor que está bien interesante y que resume todos estos puntos que hemos hablado hoy día. Y bueno, esperando que esto les sea de utilidad, que lo revisen bien y que tengan en cuenta que el capital más grande que tiene una editorial son sus autores. Por lo tanto, así como es importante para los autores conocer la ley y saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, también es muy importante para las editoriales saber cuál es el marco legal en el que tienen que moverse con sus autores, y cómo pueden hacer para que se sientan los autores como lo que son, el bien más preciado que toda editorial tiene. No lo estoy diciendo porque yo sea autora de una editorial, sino que porque de verdad una editorial sin autores es nada. Y una editorial que solo publica, teniendo mucho respeto por aquellos que lo hacen, una editorial que quiere tener un catálogo vivo y que quiere mantenerse activa, tiene que
valorar su capital humano, sus autores, mandar las liquidaciones como corresponde, una vez cada 6 meses, ojalá, lo más detalladas posible, y por supuesto, cumplir con los pagos. Eso es todo, espero sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Le doy la bienvenida a Paz Corral. Paz, te invito a encender tu cámara para que nos acompañes en este segundo bloque de este cuarto módulo. Se está conectando Paz. Querida Paz, Ahí estoy. bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Oye, pucha, muchas gracias. Agradecer tu presentación. Es un tema muy relevante a abordar. Tal como decías tú, los editores es el bien más preciado, o sea, los autores y las autoras son el bien más preciado de las editoriales, junto también con los y las ilustradoras. Así que, bueno, como prometimos, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Aquí tengo todas las preguntas anotadas que nos hicieron las personas que están conectadas a nuestra plataforma. Mira, tengo aquí una pregunta que yo sé es un tema que no abordaste en tu presentación. Yo sé muy bien que tú lo manejas y quiero aprovecharme de esto y plantearte esta pregunta para que nos expliques, porque también es algo que le sucede a las editoriales. Y en el contexto de los derechos, derechos de autor, de autora, de ilustradores, ilustradoras, ¿qué sucede con el derecho de autor de los y las traductoras? Si puedes Buena contar un pregunta, poquito más de eso. Maca. Oye, primero que nada, gracias por esta instancia, por invitarme a conversar. En el fondo esto se trata de intercambiar experiencias, de que generemos estas instancias para ir creciendo en conjunto y poder tocar estos puntos. Mira, el tema de los traductores y traductoras es bien interesante porque también son sujetos de derecho de autor. Cuando, cuando un autor, cuando un traductor realiza una traducción de un autor vivo y tiene la autorización de este, la traducción del texto se cubre con el paraguas del derecho de autor del traductor. Y cuando un traductor realiza una traducción de derecho universal, esa traducción es su derecho propio. Lo que pasa es que la ley entiende que la traducción literaria es un acto creativo que implica el manejo creativo, valga la redundancia, de un idioma extranjero. Y por lo tanto hay un proceso de creación ahí que es reconocido por la ley y que es amparado por la ley. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo X. La traducción de Nicanor Parra del Rey Lear tiene el derecho de autor para Nicanor Parra. Perfecto, queda clarísimo. Mira, tenemos un montón de preguntas. Como les dije antes, vamos a seleccionar dependiendo del tiempo que tengamos y bueno, ahí después le podemos preguntar a Paz si nos deja su correo, si podemos compartirlo con la audiencia, si es que quedan preguntas pendientes. Mira, Paz. Oye, compromiso Sí. que si hay alguna que no sepa, porque obvio que todo es también una hoja de aprendizaje, me comprometo a que vamos a poner mi mail por ahí y yo les respondo después si es que en este minuto no lo tengo claro. ¿Sí? Super. Vamos, mira, hay una pregunta de Rocío González que nos dice, ¿cómo se trabaja, vende, cede el derecho en el caso de las obras que son compilaciones? Los derechos los debe manejar el editor, compilador de la obra, especialmente pensando en obras académicas. Bueno, cuando son obras académicas y la encarga una universidad, la universidad es la que gestiona los derechos, pero tiene que quedar igual. A ver, para toda edición de un libro tiene que haber un contrato de edición, sea esta una compilación, sea una obra unitaria, sea una saga, una trilogía.
tiene que haber un contrato de edición, y en ese contrato de edición tienen que quedar súper bien establecidas las condiciones en las que los autores del contenido están trabajando. Puede que este sea un contenido que ellos cedan al ser académico gratuitamente porque están haciendo la investigación en un lugar o es parte del financiamiento que ellos reciben como contraprestación, tienen que ceder los derechos de estas investigaciones, pero eso tiene que quedar claramente establecido en un contrato de edición. Y si el organizador de la compilación, una editorial cualquiera, por ejemplo, quiere hacer una antología y pacta una remuneración para cada uno de los antologadores o un porcentaje del derecho a la venta de autor, eso también tiene que quedar claramente establecido en el contrato. Súper, súper claro además la explicación. A ver, mira, acá hay otra. César Altermat nos pregunta, ¿qué hay del requerimiento de inscribir los contratos en registro de propiedad intelectual? Ventajas y desventajas. El mismo departamento lo fomenta, pero en la práctica es engorroso y el departamento no ayuda a que se concrete. Es verdad que es engorroso, pero es una cosa que es necesaria hacer. Usualmente las editoriales lo hacen por los autores. Es un trámite menos, pero es un trámite que si alguien quiere autopublicarse, por ejemplo, debe hacerlo de todas maneras, principalmente porque eso les facilita demostrar sus derechos de autor en caso de que hubiese alguna controversia. Esa yo creo que es la gran ventaja. Permite proteger una creación y le otorga la presunción de autoría al que la detente, digamos, al que hizo el registro de inscripción. Paz, mira, aquí nos pregunta Emerson Pérez, ¿qué se hace en el caso de las ventas especiales donde baja el precio de venta? Mira, como Me imagino que la pregunta va enfocada al porcentaje que se le paga al autor. al autor, lo entiendo y a ver, como las liquidaciones tienen que reflejar para el autor el 10% del precio de venta del libro, lo que tiene que hacer la editorial es informarle al autor detallado el ítem, como en el ejemplo que yo presenté en la diapositiva. Es decir, si, si hubo una venta especial, si hubo alguna oferta especial, o hubo una venta al Estado, por ejemplo, detallar que ese es el precio de venta al público. Ahora, yo sugiero, por respeto a los autores, que cuando se va a hacer una negociación especial y el precio se va a bajar, no un 20% ni un 30%, sino que un 50%, que se le pregunte al autor si está de acuerdo con esto, o que se le informe al menos de que esta negociación se va a llevar a cabo. Súper, también queda muy claro. Mira, nos preguntan también, dice, ¿uno como autor puede publicar el mismo libro en editoriales distintas? Por ejemplo, la primera tirada en una editorial, luego se podría publicar este mismo en otra editorial simultáneamente, es decir, vender los derechos a dos editoriales distintas al mismo tiempo. La verdad es que no, pues no es la idea. Cuando tú tienes un contrato de edición y de publicación, le entregas esa exclusividad por un tiempo determinado a una editorial en un contexto geográfico determinado también. Ahora, puede que teóricamente, por ejemplo, tú vendas los derechos a una editorial regional para solo esa región y después negocies con otra para el resto del territorio nacional. Pero claro, en un mismo país eso es complejo, nosotros sabemos que ya distribuir los libros es difícil, imagínate además con un... Pero sí puede ser, por ejemplo, que tú como autor eh, pactes un contrato o cierres un contrato con una editorial chilena y a la vez circunscribiendo ese contrato al ámbito geográfico de Chile y te reserves el derecho de negociar con una editorial extranjera para la venta, por ejemplo, en Argentina, en Perú o en otro país, o para la venta de los derechos. No lo Ay, escucho. estaba silenciada, perdón. La tecnología, a veces nos juega malas pasadas.
Nos preguntan si se puede pagar con libros. A ver, yo entiendo el concepto de pagar con libros y también sé que muchas editoriales pequeñas lo hacen. Y si el autor está de acuerdo y esa es la negociación que han tenido en el contrato, yo creo que no hay ningún problema. Muchas veces, y lo he sabido, hay autores que publican con editoriales chiquitas que les pagan con parte de la primera edición y después lo venden en ferias del libro o en firmas. Y si para el autor está bien, no debería haber problema. Ahora, no es lo usual, pero si, insisto, si ambas partes están de acuerdo, no debiese ser un problema. O sea, no hay una legalidad que impida que esto sea así. No, si el contrato lo firman así y el porcentaje de libros que le entregan corresponde al 10%, por ejemplo, del costo total de la primera impresión o de la venta total de la primera impresión, no debiese haber problema. Ahora, insisto, no es lo usual y el autor no debe encontrarse después de que el libro está publicado con esta situación. Tiene sí o sí que haberse conversado antes y que quedar pactada por contrato. No nos olvidemos que lo que queda impreso queda. Muchas veces los seres humanos somos frágiles, a veces las editoriales cambian de mano, a veces pasan cosas y la gente ya no está, y es súper importante tener un respaldo, eh, sobre todo, bueno, en realidad para autores y para las editoriales, respecto de los términos en que se pactó la publicación y la edición de un libro. Perfecto, o sea, contrato indispensable, Indispensable, siempre. sí. Y las comunicaciones también respaldadas, y cualquier cambio en el contrato o anexo o cosas respaldadas en una documentación. Bueno, en esta misma lógica, entonces, si el contrato no cumple con los parámetros establecidos que tú nos mostraste en tu presentación, por ejemplo, que se establece un pago menor al que la legislación dice, este contrato es nulo, ¿cierto? Legalmente debería serlo. Ya, Sí. perfecto. A ver, mira, aquí Susana de Guido nos pregunta que le gustaría profundizar en la venta de derechos al extranjero. Entonces nos dice, ¿cuáles son las características necesarias de un contrato de traducción y publicación en el extranjero? A ver, se está refiriendo a la venta de derechos de un libro publicado en Chile, ¿verdad? Me imagino que sí, no nos da más información, pero me imagino que por la pregunta, claro, porque ella dice un contrato de traducción y publicación, a lo mejor es un libro chileno Ya que se quiere publicó. publicar en otro idioma y en el extranjero. Eso es lo que yo entiendo de su pregunta. Vamos a ponernos en dos situaciones. Una, que la persona vendió los derechos, por ejemplo, a un país de habla hispana o de un idioma que conoce y que puede leer, y por lo tanto, a ver, lo convencional es que cuando se venden derechos de un libro a un país extranjero, se cobre usualmente también el 10% de venta de la primera tirada. Es decir, si la primera tirada que se pactó por contrato va a ser de 1.000 ejemplares y el precio de venta público en el país donde se va a vender es de $5 y van a ser $5.000, en la venta de los derechos van a ser, me da mala para las matemáticas de memoria, pero van a ser $500. Esos $500 se pueden recibir de una vez, pero también lo usual es que al momento de firmar el contrato se reciban el 50% y al momento de mandar los archivos el otro 50%. ¿Qué sugiero yo siempre poner también en un contrato de venta de derechos? Que se va a vender al extranjero es que el editor nacional, el que está vendiendo los derechos, se reserve la autorización de edición una vez que haya revisado el texto. Esto es súper importante para asegurarse que el texto se va a mantener con la misma calidad de contenido con que lo editó en Chile.
No nos olvidemos que cuando una editorial negocia en nombre de un autor la venta de los derechos, está también, tiene que también cuidar en todo sentido los derechos patrimoniales y morales del autor del que está vendiendo los derechos. Por lo tanto, yo sugiero siempre, siempre, siempre revisar las traducciones en la medida en que se pueda. Por supuesto que si nos ponemos en la segunda edición y vendimos, por ejemplo, no sé, a Turquía y se va a publicar en turco y no tenemos ninguna posibilidad de leerlo en turco, quizás sí pedir que nos manden los archivos en un idioma que podamos, que conozcamos para poder revisarlos. Eso es súper importante. Totalmente. Paz, mira, aquí tengo... Ah, dime. Perdona, es que vi pasar por ahí un chat que alguien decía que cobraban por los archivos. Efectivamente, cuando son libros ilustrados, muchas veces se cobra un monto por los archivos de las ilustraciones. Y ese monto hoy día ronda entre los 400 y $450, si no estamos hablando de un autor hiper conocido. Perfecto. Ah, sí, es lo que nos dice aquí. Nos había comentado recién Gabriela Precht sobre eso, ¿cierto? ¿A eso es a lo que te refieres? Vi pasar, no sé quién lo hizo, pero vi pasar un Sí, chat. un mensajito. Ya, mira, Marisol Vera y otro persona que está asistiendo que se llama Anonymous, me imagino que es como anónimo no tiene su nombre puesto en la plataforma, nos preguntan, voy a juntar estas dos preguntas. Dice, luego de pactado el adelanto, que se reparte normalmente 50% el autor y el otro 50% el editor, ¿qué es lo habitual para el porcentaje que corresponde a cada uno para ventas que superen ese adelanto? Y Anónimos nos dice, en Chile, ¿cómo se está manejando en general el tema de los anticipos? ¿Se realizan? A ver, primero que nada me voy a tomar una licencia y voy a mandarle un abrazo a la Marisol, hace mucho que no la veo. Y a ver, voy a contestar primero, los anticipos en Chile, pregunta alguien, son bastante menos comunes de lo que uno esperaría. La verdad es que yo sepa, solamente algunas personas que hacen bestsellers y que ya se sabe que van a tener ventas reconocidas y que se las pelean las editoriales más grandes, reciben anticipos. Yo no tengo conocimiento de que de manera normal se den anticipos a los autores. Si alguien sabe, me avisa, pero esa es la norma. En realidad no, en Chile no se dan prácticamente anticipos. Y la otra pregunta no la entendí muy bien. Si se vende, a ver, si se vende, si la primera edición se vendió y eso ya se repartió entre el autor y la editorial, y hay más venta, se le debe liquidar al autor apenas se pueda la venta siguiente en las mismas condiciones en que se pactó la anterior. Perfecto. Yo entiendo que no están hablando de otra edición, sino que están hablando, es una misma edición, que luego de pactado el adelanto, que se reparte 50% autor, 50% editor, ¿qué es lo habitual para el porcentaje que corresponde a cada uno para ventas que superen este adelanto? ¿Se entiende? No entiendo muy bien la pregunta. Ya, mira, le vamos a pedir a la Marisol Vega. Entonces, Marisol, explícanos un poquito más a qué te refieres con tu pregunta, danos un poquito más de detalles para que La Paz pueda respondernos de mejor manera. Porfa. Sigo, mira, tenemos más preguntas. ¿Se pueden aplicar derechos de autor a un fanzine? ¿Cómo funcionan los derechos de autor con editoriales no registradas? A ver, se puede aplicar derecho de autor a toda creación.
y aquí no me quiero circunscribir a creación literaria, a cualquier acto creativo se le pueden aplicar derechos de autor, a menos que esa persona decida ceder los derechos de manera libre. Por lo tanto, claro que se pueden a un fanzine. Ahora, ¿cómo funcionan los derechos de autor con una editorial que no está registrada? Me imagino que se refieren a una editorial que está partiendo, a una editorial, no sé, porque desde el momento en que existe una editorial y que publica libros, le rigen las mismas indicaciones de las que hemos estado hablando ahora. No tendría por qué recibir un derecho de autor distinto bajo ningún punto de vista, ni unas condiciones contractuales distintas bajo ningún punto de vista. Súper. Mira, Constanza Lavado nos dice respecto a los países con diferentes tiempos de liberación de derechos de autor tras la muerte del creativo o la creativa. Para un libro siempre el tiempo válido es el dictado por el país de origen en el que fue publicado, o sea, en el país en el que se publicó originalmente. En el país en el que se publicó originalmente y en los países que han suscrito el convenio de Berna, si es que este país también lo suscribió. Y si es que no está suscrito al convenio. Va a depender de su propia legislación. Legislación, claro. A ver, aquí de nuevo, estoy trabajando para el Ministerio de Educación de manera paga para realizar libros de distribución gratuita. ¿Qué tiempo es el correcto de contrato en este caso de uso del material? Eso va a depender del trabajo, o sea, del contrato laboral que tenga la persona, ¿no? Sí, Más allá de la obra. Más allá de la obra, pero yo le recomendaría en ese caso, si está creando material para los textos, que también puede poner un plazo que a ella le acomode, dado que va a ser un contrato entre dos partes, lo pueden consensuar. Súper. A ver, aquí. ¿Todos estos acuerdos tienen que ser ante notario o se valida el acuerdo por escrito entre autor y editorial? Eso es súper importante. Si se valida en los contratos de edición o no. Sí, yo sugiero siempre hacerlo ante notario. Siempre. Ya, perfecto. ¿Tiene mayor validez un documento, la documentación por notariado? Sí. Sí. Perfecto. Si la editorial gana el 10% por vender los derechos de un autor al extranjero, ¿cuánto le paga esa editorial a su autor? Va a depender del contrato, lo usual es que sea 50% y 50%. Ahora, como lo que mencionábamos antes. Yo he visto contratos donde hay más para el autor. Y ojo, que esto también uno lo puede fijar en el contrato. Si el autor vende los derechos de su obra fuera, que publicó acá con una editorial X y vende esa edición, he visto que el autor recibe hasta el 80%. No es lo usual, pero lo he visto. O sea, es negociable. No hay una legislación ni algo que es absolutamente negociable. Lo convencional es que reciban 50 y 50. Perfecto. Ahora, si eres un rockstar, puedes negociar, tienes ahí la muñeca para poder negociar mejor. Un rockstar, todo esto tiene otras características. Claro. Paz, mira, nos preguntan, este tema es interesante, quizás te voy a poner en un aprieto, pero como comentamos antes, si el tema no lo manejas o en este momento no tienes la información, podemos después desarrollar y entregar respuesta a través de tu mail. Nos preguntan por Creative Commons. Entonces, dice, si puedes hacer un paralelo o marcar algunas diferencias entre el derecho de autor tradicional y el tema de los Creative Commons. Mira, no soy experta en estos derechos liberados. Encuentro que es un movimiento bien interesante. Creo que un autor publique con derecho de autor no significa que no pueda crear algún contenido que esté libre de licencia. Y creo que siempre se va a agradecer que se ponga a disposición de todos cultura. Por lo tanto, soy una agradecida de aquellos que publican liberando contenido
Y también me gustaría aprovechar aquí de hacer una invitación a los autores para que de repente vayan publicando cosas. Yo conozco también y he sabido muchos autores que en blogs van publicando cuentos cortitos, creaciones que quedan liberadas y que pueden tener todos acceso a ellas. Eh, Creo que en una sociedad que quiere tener una amplitud cultural pueden coexistir estas dos cosas perfectamente. A ver, mira, aquí tenemos una pregunta súper interesante que habla sobre las dos partes de cuando un libro es ilustrado. Entonces están los derechos del autor, el texto, y los derechos de las ilustraciones. ¿Se puede utilizar cada una de estas partes de forma independiente? Por ejemplo, si el texto se decide utilizar en una compilación y las ilustraciones tal cual, sin modificaciones y cambios, en una publicación aparte. Mira, va a depender si la editorial contrató al ilustrador para que pusiera ilustraciones en ese texto. Esto es súper interesante, ¿eh? La editorial podría tomar el texto y ponerlo en una compilación y las ilustraciones dejarlas aparte. Lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista es modificar las ilustraciones sin la autorización del ilustrador. Pero si el libro es una coautoría entre autor e ilustrador, no puede separar eh, ninguno de estos aspectos sin la autorización de sus autores. No De sé si las se entiende, partes. pero es completamente distinto. Muchas veces las editoriales contratan a un ilustrador para un texto determinado y muchas otras veces son autor e ilustrador los que hacen el libro en conjunto y ambos son coautores y la obra es indivisible sin la autorización de ellos. Perfecto, tienen que estar de acuerdo las partes en el fondo. Sí. Mira, tengo aquí otra pregunta. Dice que tiene que ver con las nuevas obras de dominio público en Chile. Que mencionaste que recién en el año 2023 vamos a tener nuevas obras de dominio público y aquí Ítalo nos dice, ¿podrías aclarar eso? Ya que todos los años se cumplen 70 años desde la muerte de algún autor. Sí, pero no pude, fíjate que no pude encontrar los listados porque los ando buscando exhaustivamente. Pero vamos a esperar a ver qué dice la Biblioteca Nacional. Publica esa información todos los primeros de enero y no pude encontrar nada antes del 2023. Así que veamos qué va a pasar si es que hay algo liberado antes. Mira, aquí en el chat, Gabriela Pres nos hace un comentario, nos dice, por lo general los derechos de autor son de la editorial y el autor no puede vender derechos. Y por lo general es el 10% de los autores del porcentaje que tú pactes con la editorial extranjera. Por ejemplo, acabo de pactar un 8% y los autores se llevan el 10% de ese total. El 50 y 50 que tú dices debe estar pactado en contrato. Absolutamente, todo debe Claro. estar pactado en contrato. Y también puede estar, así bien Gabriela está diciendo eso en base a su experiencia, si hay autores que se guardan o se reservan el derecho a negociar la venta de sus textos en el extranjero. Pero todas esas cosas, insisto, y Gabriela tiene razón en eso también, tienen que quedar por contrato. Si no, es la editorial la que tiene la autorización para negociar por el autor. O sea, perfecto. Entonces, por un lado tenemos una legislación que pone un marco jurídico de ciertas cosas a cumplir, pero también hay otra parte que es de negociación entre las partes. O sea, Así es. y que hay cosas que se estilan usar, otras que menos, por lo general es tanto porcentaje, y sea cual sea la negociación, la ley no puede ser sea cual sea porque es la que hay, pero las negociaciones, al igual que la ley, tienen que quedar fijadas entonces en este contrato. El contrato es como la hoja de ruta y sagrado. Sí, sí, es la hoja de ruta y es lo que va a avalar tus derechos y tus obligaciones.
como autor y como editorial. Perfecto, mira, la pregunta de Jorge Campano la respondiste hace un segundo, que preguntaba si teníamos algún listado o dónde podíamos buscar los derechos de autor, de autores fallecidos, y tú misma nos acabas de decir entonces que se publica cada 1 de enero. Sí. ¿Es así, Paz? Ya, Sí. perfecto. ¿Y en qué lugar recomiendas buscarlo? ¿En la página En la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional? Yo creo que estamos ya con nuestras preguntas. Podríamos Estaba comenzar. revisando el chat, la Gabriela tiene razón, que los contratos tienen validez legalizados ante notario, y es lo que se recomienda. Lo que yo les decía recién, los contratos deben estar legalizados ante notario. Perfecto. Paz, me quedaría aquí conversando yo creo que la tarde entera. Es un tema muy interesante, hay muchas preguntas, abordamos la mayoría de ellas y además se ha generado ahí una conversación a través del chat muy interesante. Yo quisiera darte nuevamente las gracias por acompañarnos, por ser parte de este programa de fortalecimiento. Es un tema súper importante muchas veces, el tema leguleyo es tan lejano a la parte de la creación y son lenguajes que no manejamos tanto, entonces que alguien que sea una autora que maneje el tema y que nos aterrice se agradece mucho, es un gran aporte. Sí, y mira, muchas gracias también por permitirme tener esta conversación. Muchas veces los autores estamos tan entusiasmados con la publicación de nuestro libro que no nos paramos mucho a mirar en detalle los contratos. Así que espero que esto sirva también como una especie de pequeña hoja de ruta para los que están ahora empezando o con ganas de publicar un libro, y también para que las editoriales tengan en cuenta todos estos aspectos. Gracias a usted. Mi mail, alguien dice por ahí que no está. Ustedes, Maca, lo comparten. Yo feliz de contestar o de intentar contestar todas las preguntas o de mandarles donde pueden encontrar las respuestas. Sí, para que tomen nota, paz.corral2@gmail.com. Ahí le pueden escribir a La Paz para otras preguntas o dudas que puedan tener del tema. Bueno, al mismo tiempo entonces agradecer a todos y todas ustedes por haber asistido, por permanecer conectados durante este cuarto módulo de fortalecimiento del ecosistema del libro. Les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @editoresdechile, donde encontrarán el programa completo de las capacitaciones y la forma de inscribirse. Les recuerdo que es abierta a todos y todas. Contamos con cupos limitados, por lo que deben inscribirse a la brevedad y así asegurar sus cupos para los siguientes 2 módulos que quedan, del 1 y el 7 de diciembre. Las personas que participaron hoy recibirán un correo electrónico con la información para inscribirse a las sesiones del próximo miércoles. Y la próxima semana contaremos con el módulo 5, titulado Compras Públicas, facilitando las ventas al Estado, y el módulo 6, Financiamiento Internacional y Nacional para el Libro. Mañana entonces recibirán una pequeña encuesta, muy breve, acerca de este segundo día de capacitación. No les tomará mucho tiempo y nosotros lo agradeceremos mucho porque sus respuestas son muy valiosas para organizar y mejorar las próximas capacitaciones. Entendemos que todo es perfectible. Entonces, nuevamente, agradecemos la participación de todas y todas. Me despido de Paz, me despido de todas y todos ustedes, y nos vemos la próxima semana hasta el miércoles 1 de diciembre. Chao, chao, buenas tardes. Gracias, Maca, gracias a todos, nos vemos. Chao, chao.